Bueno, así que estén atentos, vamos a estar a lo largo de todo el día con toda esa información. Y ahora vamos a recibir al director nacional de trabajo. Él es Tomás Teijeiro, porque saben que en los próximos días, el 12 de... No, en los próximos días no, el mes que viene, ¿no? El mes que viene, 12 de julio, tengo acá apuntado, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Bienvenido, muchas gracias. Buenos días. Bienvenida. Buen día, ¿qué tal? Bueno, y... Hoy es. ¿Es hoy? Junio. 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 No es un tema que no me No, lo que puse pasa en es que los está, lentes. no, está puesto, perdón, está puesto Julio, pero es hoy. Bueno, la Soy. culpa es mía. Les pido disculpas. Bueno, a ver, hablemos de este asunto. Entonces, ¿cómo está el Uruguay? ¿Cuáles son los controles que se realizan al respecto? Uruguay está bastante bien situado en esto, pero no obstante es un tema que preocupa. Personalmente es un tema que me ha preocupado mucho desde hace mucho tiempo. Repasando un poco papeles, estaba viendo que en noviembre del año 2020, siendo suplente del diputado Perdomo, en paz descanse, le proponía al entonces ministro de Trabajo Álvaro Alonso la creación de este comité. En aquella época el inspector general de trabajo, quien ocupaba mi lugar, era el actual secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Y le proponía la creación del comité que ya funcionaba de alguna manera en el ámbito de la sociedad civil, pero no estaba institucionalizado. Y posteriormente, por un decreto de la época del gobierno del presidente Valle, se institucionalizó este comité de erradicación de trabajo infantil que en el Uruguay comprende a todos los actores: Estado, INAU, Ministerio de Trabajo, ONGs y principales actores de las relaciones laborales como son el movimiento sindical y las cámaras empleadoras. Uruguay es un país sensible. Uruguay es un país que tiene una historia muy fuerte de protección de las personas en el trabajo, ¿verdad? Somos pioneros, reconocidos a nivel internacional. Y en materia de trabajo infantil nos hemos destacado. El trabajo fundamental que han hecho el INAU y el Ministerio de Trabajo desde hace muchos años se siente, pero hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo porque las modalidades de trabajo van cambiando y la forma en la que los chicos pueden ir accediendo a formas de trabajo que los apartan de lo que vendrían a ser sus derechos y obligaciones en esa etapa de la vida, también van mutando y requieren la mirada atenta del Estado y de los actores sociales. Claro. Y los controles que se hacen acá en el Uruguay. Porque digo, yo supongo que debe haber controles sobre las empresas formalmente establecidas, naturalmente. Pero, ¿y los controles sobre aquellos chiquilines que de repente trabajan en negro, que están dándole una mano a la familia porque lo necesitan? Es verdad. ¿Qué clase de acciones se toman, no? Sí, claro, ¿y qué números? Porque, ¿qué ¿Qué le puede número, decir no? a la mamá y al papá, decirle no puede estar vendiendo, no sé, torta Pará, frita acá? no, Bueno, pero ¿y qué regulaciones hay? Porque Claro. hay mecanismos en donde INAU participa, ¿no? Y permite o abre una puerta para que estos chicos, como dice Marcelo, en algunos casos, presentando todas las credenciales necesarias, puedan trabajar con sus padres, ¿no? El primer punto que hay que tener en cuenta es que el trabajo infantil está Claro. prohibido, ¿no? Uruguay participa de convenciones internacionales y demás, por lo cual el trabajo de los niños está prohibido. se Sí puede. se prevén algunas excepciones en materia de adolescentes, como bien decís, con la participación de INAU, con el permiso de los padres, etcétera, para participar de determinadas actividades con determinados condicionantes de horario, de tipo de tarea, etcétera. Pero yendo a lo que preguntaba Irachet de los controles se realizan de manera coordinada entre INAU y Ministerio de Trabajo. Hay controles que se hacen de oficio. El INAU permanentemente está visitando lugares donde entiende o donde por determinadas cuestiones se hacen mapas de riesgo y se determina que puede existir el trabajo infantil. Lo mismo el Ministerio de Trabajo. Pero también, al ser una problemática tan difícil, se actúa por denuncia. Y esto es lo importante que yo creo que conviene en el día de hoy, en que conmemoramos este día, transmitir. Hemos visto, lamentablemente hace muy poco, algunos casos terribles, ¿no? Vinculados con temas de trabajo infantil. Yo creo que es importante transmitirle a la ciudadanía lo fundamental que es tener presente el hecho de la denuncia. Se pueden evitar muchos males en materia de esto cuando se pone en conocimiento de las autoridades que hay un niño que está realizando una tarea laboral, cuando hay un adolescente que está recargado, ¿verdad? Claro, allanan el camino, ¿no? Se allana el camino y detectar la muchas veces irregularidad. se salvan vidas, además. Ah, sí. 0800 5050 es la línea azul, ¿no? Sí, el 71 Ahí en el va. Ministerio de Trabajo. Pero se salvan vidas. Entonces es importante estar pendientes de que estamos atendiendo y poniendo el ojo sobre los más desprotegidos. De cualquier manera, desde el ámbito del Estado se están haciendo muchas cosas. Fíjense que con la meta de eliminar el trabajo infantil de nuestro país, hay un fuerte trabajo en materia tripartita en el Ministerio, donde trabajan empleadores, sindicatos y Ministerio en concientización, porque hay mucho de cultural en esto, ¿no?
Hay un fuerte trabajo del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil en materia de relaciones bilaterales con los países de Mercosur, sobre todo con los fronterizos, a los efectos de establecer controles, de tener datos, de tener cifras, de tener métricas de cómo puede impactar en zona fronteriza todo esto, ¿verdad? Y además estamos iniciando inmediatamente que acabe el censo una encuesta específica en materia de trabajo infantil que abarca todo el país, tanto el país urbano como el país rural, que no se hace desde el año 2009, que es importante para conocer la realidad en la que estamos, por lo que les decía al principio, ¿verdad? Porque ha mutado mucho la manera de trabajar. Y antes de que se conozcan estas cifras de 2009, la del 2009, ¿qué se extrae desde ahí, si bien ya tiene más de 10 años? Lo que se extraía de aquella época era la existencia de un trabajo infantil, muchas veces vinculado con una concepción cultural que de estudiás o trabajás, ¿no? De primera aproximación a un trabajo, ¿verdad? De cuestiones que a veces, lo que insisto, lo decía y ya lo repito por tercera vez, eran temas culturales muy metidos dentro de la sociedad, de la manera del acercamiento de la persona hacia el trabajo y que debemos cambiar. Debemos cambiar en un mundo que debe apostar por la educación, pero que debe apostar porque los niños y los adolescentes en esa etapa de la vida estén donde deben estar. ¿Y cómo está el INAU a nivel de recursos, ¿no? Para poder tener estas inspecciones de forma frecuente y atender las denuncias que se reciban? Esa pregunta, Jimena, es una pregunta que está buena y que siempre nos pasa desde la administración cuando lo mirás, siempre te da la sensación de que los recursos son escasos, ¿verdad? Porque si me decís la misma pregunta sobre el Ministerio de Trabajo, te puedo decir, bueno, tenemos un cuerpo estupendo de inspectores, muy profesionalizado, etcétera, pero para abarcar un país como el nuestro, que además tiene una concentración urbana en la zona sur y con una gran descentralización de estos problemas, porque muchos de estos problemas además se dan en zona rural, te diría, bueno, los recursos siempre resultan escasos, ¿no? Como todo en economía. Lo que hay que poner es el foco sobre los objetivos. Y el INAU tiene un equipo de personas preparadísimo, un equipo de personas con una solvencia que suplen quizá la falta de gente que uno a priori puede entender que se requieren los cuerpos inspectivos en cualquier ámbito estatal. ¿Qué situaciones se pueden, perdón, me quedé con lo del ambiente rural, qué situaciones llaman la atención o se pueden ver? Y las situaciones que te llaman la atención en el ámbito rural muchas veces es el acercamiento del menor, llamémosle menor para comprender tanto a niños como adolescentes, el acercamiento del menor a cuestiones que por su complejidad tienen per se un peligro, como puede ser el manejo de maquinaria o el manejo de determinados productos químicos que también pueden implicar, ¿no? Una circunstancia de riesgo para el niño quizá no de riesgo inmediato, pero sí de riesgo a lo largo de toda la exposición durante la vida. Claro. ¿Qué pasa cuando se detecta a un niño en situación de trabajo? ¿Qué es lo que sigue después? Y cuando hablamos de situación irregular, o sea, porque obviamente no está permitido el trabajo en los niños, se me ocurre pensar también en aquellas madres que andan con los niños cargados pidiendo por las casas y hasta a veces ofreciendo productos en los cuales los niños están participando de ese puerta a puerta. ¿Qué pasa ahí? ¿A dónde se deriva ese niño? ¿Cómo sigue el proceso? El trabajo infantil es una problemática social y cultural que, por más que uno en la denominación incluye el término trabajo y hay algo de laboralidad, ¿verdad? Como decía, cruza determinadas cuestiones socioculturales y muchas veces que tienen que ver con la educación y que tienen que ver con otras condicionantes sociales. Eso que tú referís, decís, bueno, ¿dónde está el límite, no? De que trabajar o salir a pedir con tu madre puerta a puerta o estar expuesto a riesgos, los riesgos de la calle, ¿no? Claro, pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la laboralidad? ¿No? Desde el punto de vista de la laboralidad convencional, clásica, uno dice, bueno, pero acá no está la relación de trabajo dada estrictamente por el dueño del capital y la generación, ¿no? Entonces, es complicado. Los mecanismos que se activan son mecanismos que confluyen entre el Ministerio de Trabajo y INAU y muchas veces, obviamente, como corresponde, la participación de la justicia, porque hay situaciones en las cuales la decisión final de apartar a ese menor de la tarea o de quien lo está sometiendo a realizar la tarea, que muchas veces es la propia familia, recae sobre la justicia. Recae sobre la justicia poniendo al menor a disposición de otros familiares o a disposición de los medios del Estado que tienen para proteger. Tomás, de repente una última consulta. ¿Y cómo está el tema de la publicidad, del cine? Porque de repente ahí estamos hablando de industrias establecidas y muchas veces participan chiquilines en diferentes actuaciones. Entonces, ¿está regulado? ¿Cómo? Bueno, a ver, ese es un tema interesante que en varios aspectos, ¿no? Desde lo que tiene que ver con lo artístico, con el modelaje, etcétera, hay un montón de circunstancias en las cuales hay menores de edad que están trabajando y generalmente a lo que se accede es a el consentimiento paternal, ¿no? Quien ostenta la patria potestad. Quien ostenta la patria potestad, estando dentro de los ámbitos naturales de la laboralidad, ¿no? De lo que está permitido, se suspende. Después hay otros casos donde la participación estrictamente no es laboral. Entonces, pero son límites muy finos que hay que considerarlos en cada caso en particular.
Tomás Tejero, muchas gracias por Gracias a la ustedes por la visita invitación. en la conmemoración hoy del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Muchas gracias. Gracias.